Rafael y la comunidad. Amigas y amigos televidentes, una vez más con ustedes con nuestro programa Rafael y la comunidad. El día de hoy quiero que sea un día especial porque quiero establecer alguna forma de comunicación con ustedes y entonces por teléfono o por WhatsApp nos podremos comunicar acerca de las inquietudes y todos ustedes. Les quiero comunicar, recibí esta mañana una llamada de Madrid contándome acerca de los casos que tienen a diario en centenares de personas con problemas de conducta y comportamiento y en general un estado de zozobra, de angustia y de ansiedad producido pues por el asunto del contagio del coronavirus. El título de hoy: Miedo al contagio del COVID-19. ¿Cómo superar el encierro de una cuarentena? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando salgamos de este encierro? Y muchísima gente, mucha gente, más nos imaginamos, van a tener terror y angustia de contraer la enfermedad en la calle al contactarse con otras personas. Bien, ¿cómo superar el encierro de una cuarentena? El encierro ha creado preocupación en gran parte de la población por la incertidumbre que generan estas medidas. Vivir entre el miedo y el aislamiento no es nada fácil, y los expertos ya han publicado guías para ayudar a los ciudadanos a cuidar de su salud mental durante una cuarentena. La psicología y la psiquiatría plantean fórmulas para darle la vuelta al pesimismo que genera el aislamiento. Tenemos que pensar que estamos siendo responsables y que ayudamos a frenar el contagio del virus. Es un esfuerzo que si lo hacemos todos, en poco tiempo todo habrá pasado. También puede paliar un poco el bajón anímico saber que la situación favorece una oportunidad que normalmente no la tenemos con la vida de los pacientes que llevamos pues todos los días, de corre, y hemos podido bajar el ritmo de vida, estar recogidos en casa, compartir el tiempo con la familia, preocuparnos de nuestro mundo interior, nuestros asuntos personales y demás. Pregúntate, ¿qué era eso que siempre querías hacer en casa pero nunca tenías tiempo? Ordenar fotos, hacer manualidades, leer un libro, escribir un libro, disfrutar de una partida de Monopolio con la familia, empezar a tocar un instrumento, aprender a mejorar un idioma, escribir un blog, ordenar la casa. Bueno, 1000 cosas teníamos en mente hacer y nunca las habíamos hecho. Los especialistas aconsejan vivir el encierro como un chance para hacer cosas diferentes, aunque admiten que no es fácil mantener la calma, porque en nuestro subconsciente tenemos la ansiedad y la angustia de que qué va a ocurrir cuando el día X salgamos a la calle y por más que salgamos con la máscara, por más que salgamos con los guantes y cuidándonos, entonces nos vamos a encontrar con el resto de la gente y como no llevamos un letrero que diga yo no tuve el coronavirus, estuve encerrado, entonces la gente se nos va a acercar y la mascarilla yo espero que sea un freno para la gente, pero en todo caso vamos a tener miedo de que nos contagien y que nosotros, después de haber hecho el sacrificio, entre comillas, de haber estado en cuarentena, pues no sé, 40 días o 50 días, y al salir a la calle vayamos a contraer el virus. Los expertos señalan que es preciso acudir a un profesional. De ahí la ayuda nuestra que la ofrecemos gratuitamente, sin ningún interés, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven de hoy en adelante por las vías que ya hemos enunciado. Es preciso acudir a un profesional cuando la persona esté constantemente en una espiral rumiativa. Rumiar, como las vacas rumian el pasto, los seres humanos rumiamos los sentimientos, los pensamientos, los problemas en el subconsciente. La rumiativa de preocupación sin poder desconectarnos de la ansiedad. Es decir, cuando las preocupaciones interfieren en su día a día y afectan a otras áreas de la vida. En el momento en que se presente una sintomatología ansiosa como mareos,
dolor en el pecho, sensación de ahogo o taquicardias, también hay que buscar ayuda. Odisea para llenar la despensa, no hay todo lo que queríamos o todo lo que tenemos siempre y nos ha faltado cualquier cosa. Los psicólogos y los psiquiatras tenemos una lista de consejos dirigida a la población para apaciguar los miedos y el temblor psicológico. Para los que tengan sensaciones de agitación, nerviosismo y pensamientos obsesivos sobre esta coronofobia, o sea, fobia al coronavirus, los psicólogos y psiquiatras recomendamos reconocer las emociones que atormentan el pensamiento y aceptarlas. Compartir con nuestros allegados, con la esposa, con el compañero, la compañera, los hijos, las preocupaciones, buscar pruebas y sobre datos fiables sobre lo que provoca la inquietud y evitar la sobreinformación. Ya no más las escenas de los cadáveres en la calle y los entierros y demás, por favor. Como pautas de autocuidado, se aconseja mantener una actitud pesimista y objetiva, cumplir con los hábitos de higiene y prevención marcados por las autoridades sanitarias, buscar apoyo familiar, mantener un pensamiento adaptativo, no dar difusión a mentiras o noticias falsas, continuar con las rutinas diarias y evitar conductas de rechazo, de estigma o discriminación, porque el miedo puede hacer que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas personas, es lo usual. En cuanto a la población de riesgo, la institución considera que es imprescindible confiar en las autoridades sanitarias y buscar el punto medio. Los expertos llaman a no trivializar, de hacerlo trivial, de hacerlo sencillo, de hacerlo fácil, no, el riesgo, ni tampoco magnificarlo, aumentarlo. Pero invitan a prepararse para un posible aislamiento con planes de ocio al tiempo que permita llevar una rutina diaria. Finalmente, para los que padecen de la enfermedad, los trabajadores de salud mental, nosotros solicitamos que se eviten los juicios que anticipen la peor situación, mantener la calma, ser realistas, porque la mayor parte de los infectados se cura, el 99% de los infectados se cura. Y cuando haya miedo, apoyarse en recuerdos de situaciones similares u otras enfermedades superadas. Para personas que salen de cuarentena, puede ser estresante separarse de los demás si un proveedor de atención médica, pues una enfermera, un psicólogo, un psiquiatra, cree que puede haber estado expuesto al COVID-19. Incluso si no se enferma, todos se sienten diferentes después de salir de la cuarentena. Todos lo vamos a sentir así. Las reacciones emocionales al salir de la cuarentena pueden incluir emociones mixtas, incluido alivio después de la cuarentena. Temer y preocuparse por su propia salud y la salud de sus seres queridos es normal. Estrés por la experiencia de controlarse a sí mismo o ser monitoreado por otros para detectar los signos y síntomas del COVID-19. Tristeza, enojo o frustración porque los amigos o seres queridos tienen miedos infundados de contraer la enfermedad por contacto con nosotros, a pesar de que se ha determinado que no es contagiosa la enfermedad. Culpabilidad por no poder realizar el trabajo normal o las tareas que estábamos acostumbradas a hacerlas. Otros cambios emocionales o de salud mental. Los niños también pueden sentirse molestos o tener otras emociones fuertes si ellos, alguien que no conocen, han sido pues liberados de la cuarentena. El coronavirus nos tiene a todos en un estado de alarma e incertidumbre. Produce en nosotros un efecto enormemente inquietante, niveles exagerados de ansiedad y mucho miedo. La ansiedad es un estado emocional desplazante, vincula a pensamientos negativos y está relacionada con la percepción de peligro o amenaza a nuestra integridad. El miedo se describe como una perturbación angustiosa ante un riesgo real o imaginario y como se lee, ambas emociones tienen manifestaciones similares. En ambos existen pensamientos de peligro y reacciones fisiológicas incómodas e indeseables. Emociones estas que se pueden activar en situaciones de crisis como la que estamos viviendo a nivel global con la pandemia del coronavirus, con el COVID-19. Desafortunadamente, al ser una pandemia tan nueva,
No se posee en el momento una vacuna, que es lo que quisiéramos todos tenerla ya, para prevenir el contagio del virus. Y además falta evidencia científica acerca del manejo de la enfermedad. También vemos que es inexistente la información y análisis de cómo afrontar la crisis económica originada por la misma. Se nos viene una crisis económica después. De esta forma, observamos minuto a minuto cómo el temor de la pérdida de control se propaga a una velocidad inclusive más rápida que el mismo virus. Una propagación que además es contagiosa porque transmitimos a nuestros seres más cercanos nuestra intranquilidad. Si estuviéramos solos en nuestra casa en esta cuarentena o solo con nuestros seres queridos más cercanos y cargáramos nuestra preocupación solo en ellos, sería una cosa, pero no es así, porque la realidad es que vivimos en constante conexión con otras personas, en las redes sociales y recibimos información de los medios de comunicación, canales de socialización que son incuestionablemente importantes y necesarios para estar informados y unidos en medio de esta crisis. Pero este dispositivo de la conexión digital y rápidamente se puede convertir en una fragilidad cuando hay sobreinformación del coronavirus. Y en algunos casos las noticias son muy alarmantes, creando de esta forma ambientes de dudas e incertidumbre, que a su vez despiertan una desesperanza, ira y frustración. Pregunta: ¿podemos evitar la crisis de la pandemia que nos afecta a la salud mental? El miedo y la ansiedad se reducen en casos de crisis, en su gran parte, cuando reciben información clara, rigurosa y segura. De las formas que conocemos para crear protección emocional es buscar situaciones que brinden esparcimiento y relajación, actividades dentro de la casa que resulten agradables y nos protejan de la monotonía y la tristeza. También contribuimos positivamente la realización de actividades artísticas, juego y rutinas caseras de ejercicio, ver películas en familia, intentar recetas nuevas, compartir respuestas y tratar de evitar el alcohol y las drogas, tener comunicación y empatía con sus seres más cercanos por medio de las redes sociales. Y algo que no se puede dejar por fuera, que también es un factor protector, es tratar de estar presente física y mentalmente cuando se comparte con los hijos, conversar, leer y planear. Siempre recordando que vendrán días mejores para nuestra familia y para nuestro mundo. Es esencial protegernos psicológicamente para el enfrentamiento del estrés que produce el virus y de esta forma nuestro dispositivo psicológico se sincroniza sanamente con la cuarentena. Permite la descarga del equivalente de tensión emocional. Nuestra mente necesita entrar en un sosiego al que no estamos acostumbrados, pero es necesario asumirlo para que no haya fracturas en nosotros mismos, nuestra familia o nuestro tejido social. Entonces, el coronavirus es oficialmente una infección respiratoria, lo que significa que afecta los pulmones y las vías respiratorias. Todo entra por la nariz, el aire y demás. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar y fiebre. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el nuevo coronavirus, que ya ha enfermado a habitantes de unos 65 países del mundo. Sin embargo, lo que está tan cierto es que en casos graves, el virus puede tener un efecto devastador en el cuerpo y no solo en los pulmones. Eso es lo que saben los especialistas hasta ahora sobre cómo el nuevo coronavirus afecta al organismo. Al igual que con otras enfermedades del tipo coronavirus, incluye el SARS, el MERS y el resfriado común, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria por la que los pulmones se ven afectados primero, los pulmones. Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar. Estos pueden aparecer a los 2 días o hasta 14 días después de la exposición al virus. La gravedad del COVID-19 varía desde síntomas leves o sin síntomas hasta enfermedades graves o en ocasiones mortales. Algunas personas pueden tener solo síntomas respiratorios menores, mientras que otras desarrollan neumonía, o sea, pulmonía no mortal. Pero hay un subconjunto de personas que pueden desarrollar daño pulmonar grave, mortal. Lo que vemos con frecuencia en pacientes con enfermedad grave con COVID-19 es una afección que llamamos síndrome de dificultad respiratoria aguda
o SDRA. Un estudio reciente de 138 personas hospitalizadas por COVID-19 encontró que en promedio las personas comenzaron a tener dificultades para respirar 5 días después de mostrar síntomas. El síndrome de dificultad respiratoria aguda se desarrolló en promedio 8 días después de los síntomas. El tratamiento para el mismo implica oxígeno suplementario, o sea, con tanque, y ventilación mecánica, con el objetivo de llevar más oxígeno a la sangre. Esto es como una bomba, ¿no? No hay un tratamiento específico para esta enfermedad hasta el día de hoy. Simplemente ayudamos a la persona a través de este proceso lo mejor que podemos, permitiendo que sus cuerpos sanen y que su sistema inmunitario aborde los eventos subyacentes. O sea, estamos en manos de nuestro sistema inmunitario. El coronavirus podría dañar los riñones de las personas y hacer que su sistema inmunitario se descontrole, además de infectar los pulmones con la neumonía mortal. ¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo o el SARS. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Les recuerdo, ya lo dije en un programa anterior, que el virus es un organismo microscópico, no se lo puede ver con el microscopio natural y hay que recurrir al microscopio electrónico. ¿Qué es la COVID-19? La enfermedad. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidas antes de que estallara el brote en Wuhan, China. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Eso es importantísimo. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, pueden presentar dolores, congestión nasal y dolor de garganta o diarrea. Es por algo. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. Son los pacientes asintomáticos. La mayoría de las personas, 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y los que padecen afecciones médicas subyacentes, eso es por ejemplo los mayores que tenían ya diabetes o tenían hipertensión hace algunos años, serían los más peligrosos de contraer la enfermedad. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto, el 2% nada más. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica de inmediato. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados. Pregunta: ¿puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19? En los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por el contacto con las gotículas respiratorias ya habladas, más que por el aire. No está circulando en el aire. Pregunta: ¿es posible contagiarse con COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es bajísimo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. ¿Es posible contagiarse la COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser muy bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan a que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces. La propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote. Pregunta: ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?
medidas de protección para todas las personas. Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote del COVID-19 a la que puede acceder en el sitio web de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y a través de las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. El jabón es el mejor desinfectante. Mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Aun cuando usted esté con mascarilla. ¿Por qué? Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden expirar las gotículas y con ellas el virus del COVID-19. Si la persona tose o tiene la enfermedad. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser, un Kleenex o estornudar, y que luego deben ser desechados. ¿Debo llevar mascarilla para protegerme? Por supuesto, en la clínica yo sí la voy a llevar por algún tiempo, hasta que me vacunen. Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez. ¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal? Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales salvajes. En raras ocasiones, las personas se infectan por estos virus que luego pueden propagarse a otras personas. Por ejemplo, el SARS, el CoV, y va asociado a otro tipo de animales, o la mejor indicación sería cuidado con las mascotas cercanas a nosotros, porque no sabemos cómo van a reaccionar ellos ante este virus que nos afecta a nosotros, los seres humanos. ¿Mi mascota podría contagiarse del COVID? Una pregunta recurrente. Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir la COVID. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se haya notificado casos de COVID-19? Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es relativamente baja y el riesgo de el virus de COVID por contacto con un paquete que ha sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo, pero por si acaso, cuidado. ¿Se conoce la fuente del coronavirus responsable de la COVID-19? Sí. COVID-19 es una variante del SARS, de la gripe, que causó también una pandemia hace 20 años. Entonces, todos los datos disponibles sugieren que este SARS-CoV-2 tiene un origen animal. Virus murciélago, el pangolín ese famoso como chancho, y luego después el ser humano. Pero en todo caso, finalmente y para terminar, la pregunta recurrente: ¿se transmite el COVID-19 por el aire? No, el virus no está circulando en el aire. Gracias. Esto es todo por hoy. Nosotros queremos aprovechar la ocasión para indicarles que estamos enteramente a las órdenes de ustedes. Nos pueden llamar por celular, nos pueden enviar preguntas por mail. Nosotros queremos establecer con ustedes una relación de vis a vis. Por hoy es todo. Que tengan el resto del día muy feliz y cuídense. Cuídense y sigan en casa, por supuesto, por favor. No dejen la cuarentena. Gracias.